Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Virtuoso Podcast. Yo soy Gisela Cordero y estoy muy emocionada de presentar este proyecto. La verdad es que llevaba desde el año pasado tratando de gestar a este bebé y ahorita vengo a presentarles en este primer episodio un tema muy importante para mí, que es cómo integramos nuestro ser, cómo nos integramos en cuerpo, alma, mente y espíritu. Para esto les tengo unos invitados muy especiales. Está aquí conmigo Rafa, él es mi maestro con el que hice mi formación de yoga, y Rosario, su socia. Son terapeutas holísticos, codirigen el Centro Adva Yoga, que es un lugar en donde ofrecen clases y formaciones para maestros de yoga, y están aquí hoy para platicarnos más acerca de este tema de la integración avanzada del ser. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Gis, muy bien, gracias, muy contentos de estar aquí. Hola Gis, muy contentos y agradecidos por la invitación, muy felices. No, al contrario, yo muy agradecida de que hayan aceptado esta invitación. Y bueno, pues antes de empezar, les quiero preguntar cómo es que llegaron ustedes a hacer lo que hacen el día de hoy. Pues mira, resumiendo muchos años de muchas aventuras, yo te diría, yo desde muy chiquito me empezaba a cuestionar muchas cosas que pasaban a mi alrededor, las respuestas que obtenía no me satisfacían del todo, y bueno, fui creciendo, soy economista, trabajé en finanzas, trabajé en Wall Street, pero terminando la carrera me topé mucho con el budismo, el cual transformó mucho mi visión de ver las cosas. De ahí pegué el brinco al yoga. Del yoga pegué el brinco a las terapias alternativas y a la parte pues terapéutica, chamánica, y pues llegó un momento en el que en realidad tuve que seguir mi pasión, porque pues en realidad ver si le prestábamos $1,000 millones a una compañía extranjera no era mi máximo en la vida, pero el reto y la pasión de dedicarme a lo que hago no me lo daba otra cosa más que esta, así que contra todo pronóstico de la sanidad mental en mi familia, pues dejé mi trabajo y me dediqué a estas cosas, y ya después se plasmó, se formó el proyecto de Adva Yoga, el proyecto del Centro de Adva Yoga. Conozco a Chayo y se empiezan a complementar muchas de las cosas que han derivado en lo que somos ahora. Pues yo, en la vida real, como digo siempre, yo estudié arquitectura y trabajé un par de años como arquitecta. Después me casé, me dediqué a ser mamá de tiempo completo, y en ese tiempo empecé yo a entrar por casualidad, digamos, a este mundo en donde empecé a entrar en diferentes tipos de terapias, en especial una al principio que era regresiones para sanar las heridas de la infancia, que a mí me marcó mucho. Después de ahí conocí a Rafa, que también es mi maestro, y por interesarme en mí, en mi crecimiento personal y demás, me empecé a adentrar mucho en este tipo de terapias, de filosofías y demás, y la vida me fue llevando a compartir y acabé en el mundo terapéutico, muy, muy emocionada porque me apasiona mucho el poder impactar y el poder compartir, digamos, transformarnos. Así llegué aquí. Pues bueno, quiero que nos platiquen un poquito acerca de este curso que dan ustedes que se llama la integración avanzada del ser. El curso se llama, y como bien dices, Integración Avanzada del Ser, y sí es a propósito ese ADVA, porque ADVA es un proyecto que surge en forma en el 2010, del cual tú estás familiarizada, en el cual empieza siendo una formación de yoga que a través de los años trata de integrar muchos elementos que completan la práctica de yoga, sobre todo la parte filosófica, mucha herencia del budismo, de la esencia de las enseñanzas del Buda, de la esencia de las enseñanzas del yoga, y la parte brujística, que es como de cariño le decimos a la parte terapéutica, en la cual nos interesaba a nosotros formar profesores de yoga que fueran terapeutas, que entendieran la conexión holística del ser, tener un fundamento básico y fuerte de la filosofía que tiene estas escuelas, y al mismo tiempo combinarla con la práctica de yoga. Entonces, de ahí sale ese adva, que es una palabra que viene del sánscrito, que quiere decir no dualidad. Entonces, mucho del enfoque que nosotros le damos a nuestras enseñanzas es precisamente borrar esa dualidad en la cual estamos nosotros presos, si lo podemos ver así. Si han visto la película de Matrix, pues es la que nos tiene atorados en el Matrix. Y cuando surge hace ya 6 años la oportunidad de abrir un centro aquí en Monterrey,
se empiezan a plasmar ya muchas cosas de las ideas y del estilo de vivir, de mucho estudio de lágrimas, sudor, risa, sangre y lágrimas de los dos tipos, ¿no? Chayo y yo creamos esta metodología que ahorita ya les hablo un poquito más y estaremos hablando de ella en este podcast, en el cual llevamos esto a un nivel un poquito más allá del yoga, sino que abrimos el panorama para poder incluir muchas más herramientas. Bueno, pues como aquí les cuenta Rafa, hace unos 6 años más o menos que se abre ADVA, en donde pues damos cursos, damos clases de yoga, los dos somos terapeutas y se manejan pues todo tipo de herramientas de bienestar, digamos. Pues nos fuimos dando cuenta que estábamos en una época muy transitoria, en el buen sentido de la palabra, o sea, en una época muy interesante de la humanidad, ¿sí? O sea, como seres humanos estamos en un proceso de avance bien importante, bien significativo, es un cambio de era, literalmente, en donde empezamos a ver que, como dice Rafa, entre pleitos, no pleitos, lágrimas y demás familiares, porque el poder armar toda esta estructura nos costó pues mucho trabajo, tiempo y experiencia y tratar de ver qué hacemos a prueba y error y demás, porque nos fuimos dando cuenta en experiencia propia que muchas de las herramientas que el hombre, a través del paso digamos, del desarrollo del ser humano, desde el Homo sapiens hasta hoy, estos días, pues ha creado muchísimas herramientas para tratar de entender, de comprender qué pasa con la psique, qué pasa con las emociones, qué pasa con lo que sucede después de la muerte. También creó muchísimas estructuras sociales, políticas, religiosas, economía y demás. O sea, el hombre ha creado muchísimas herramientas maravillosas. Entonces, uso herramientas y no me funcionan, algo me está faltando, porque por más que uso una herramienta y hago la otra, y por más que hago yoga todos los días, y por más que medito todos los días, ¡ay, jole! O sea, siento que acabo realmente padrísimo mientras estoy usando la herramienta, pero después, en el ratito de mi vida real, cuando soy mamá, o cuando soy maestro, vuelvo otra vez al mismo círculo vicioso, vamos a llamarle así. Entonces empezamos. Ahí es donde está la chamba de verdad. En la vida real, en la cotidianidad. Correcto. Exacto. Como tú bien dices, en la vida real es justo en donde está el trabajo. Entonces, empezamos a ver y a observar que las herramientas los estábamos usando exclusivamente para un tiempo de mi día, ¿sí? Que no estábamos integrando, a final de cuentas, en toda mi vida diaria, que por eso le llamamos la integración del ser. Porque a final de cuentas, nosotros pensamos o concluimos que hay 4 capas más importantes en nuestro ser, ¿sí? Porque somos seres integrales, más no integrados. Integrarnos, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Pero somos seres integrales porque estamos, digamos, constituidos por diferentes capas, porque a final de cuentas somos algo mucho más allá que Rosario, Gisela o Rafa. Somos algo mucho más allá, algo que trasciende, algo que en realidad es lo que llamamos nuestra esencia, nuestra alma, nuestra conciencia. Pero cuando llegamos a este plano existencial, pues entramos en este cuerpo físico, que es Rosario, Gisela o Rafa, con todo en mi cerebro, con todo y la razón, y después, al mismo tiempo, digamos, está el cuerpo mental, que son nuestros pensamientos. Tenemos también el cuerpo emocional, que son nuestras emociones, y el cuerpo más sutil, que vendría siendo el alma o la intuición. En realidad, el poder integrarnos es poder trabajar en complicidad. El alma con la mente, lo que realmente eres con Gisela, ¿sí? Estábamos trabajando nada más con nuestra parte física, ¿sí? O sea, estábamos como queriendo usar todas las herramientas desde la mente, desde la razón, para tratar de solucionar todos nuestros problemas existenciales o para tratar de avanzar. Y están maravillosas las herramientas, maravillosas, como la psicología, la filosofía, las religiones, la medicina, todo está maravilloso, son herramientas increíbles que ha creado el hombre. Pero estamos en el punto en donde podemos dar como humanidad el brinquito hacia esa integración con el alma, el sentir con el pensar. Lo que nos fuimos dando cuenta nosotros
por experiencia propia, es que con la mente queríamos controlar todo, hasta las emociones, ¿sí? Queríamos con la mente decir, no voy a sentir esto, voy a sentir lo otro, no, soy muy fuerte, entonces ya no voy a reaccionar de esa manera. Nos fuimos dando cuenta que hay algo muy importante que va más allá de la razón, que es precisamente el sentir, el poder conectarnos con la intuición, ¿sí? Por ejemplo, hay una cosa muy puntual que decimos mucho nosotros, que se llama vaciar la taza. Les voy a contar de dónde nació el vaciar la taza. Pasaba que al explicarle a los pacientes, les explicábamos con la taza de café que el cuerpo emocional es algo súper independiente que a la vez trabaja en conjunto, ¿sí? A la vez todas las capas de nuestro ser se impactan unas a las otras, pero el cuerpo emocional en sí es separado del cuerpo mental. El chiste es trabajarlos en complicidad, ¿sí? No que la mente trate de dominar a las emociones. Entonces, una parte importante de toda esta metodología, así como para dar una probadita, decíamos que Platón, el filósofo, decía que el cuerpo físico es el vehículo del alma. Entonces decíamos, tú eres esta tacita, o sea, Gisela es la taza de café, junto con su cuerpo mental. Y lo que hay dentro de la taza de café son tus emociones y tu alma. Entonces les comentábamos, en realidad, vaciar las emociones o liberarnos de ellas es tan sencillo como vaciar la taza. Explicábamos o creemos que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son parte de la naturaleza. Las emociones están en este mundo existencial. Los animales las sienten, los niños lo sienten, las plantas sienten. Son en realidad sensaciones, ¿sí? Y no es que sean buenas o malas. Lo que es, digamos, entre comillas, bueno o malo, son las acciones que esas emociones me llevan a ejecutar. Por lo tanto, creemos nosotros en la importancia de el mantener un cuerpo emocional limpio. O sea, cada emoción positiva que yo percibo, padrísimo, porque eso me alimenta. Y cada emoción negativa que yo percibo o que entra en mi sistema emocional, hay que vaciarlo. Y ese término de vaciar la taza ya se quedó como muy marcado. Ya la gente habla, es que estoy vaciando mi taza, porque en verdad es bien sencillo el vaciar la taza. Y de visualizarlo, o sea, lo puedes visualizar y lo puedes sentir en tu cuerpo también, ¿no? O sea, cómo se siente el momento en el que sí logro vaciar esa emoción. Claro. Sí, esta cuestión de vaciar la taza y un poco antes de hacer un preámbulo, nosotros creemos que estamos entrando en un momento de la historia de la humanidad en la que todo en realidad se está convirtiendo más simple, se está haciendo más simple. Venimos de una herencia muy racional, muy patriarcal, como le han dicho, en la que con la cabeza quisimos controlar todo lo que nos pasaba, hasta qué era la divinidad, hasta qué tiene que pasar con las emociones, que van en otro canal, ahorita lo vamos a ver. Y lo emocionante de este proceso en el que creemos que estamos hablando es que podemos retraer todo ese poder a nosotros y volver a ser nosotros en conciencia los que estamos generando nuestra realidad, ¿no? Mucha de la esencia de esta metodología surge, como dijo Chayo, para nosotros hay dos maestros espirituales. Uno es Siddhartha Gautama, el Buda, y de él heredamos mucho la forma particular y muy sucinta que tiene él de explicar cómo somos nosotros los creadores de la realidad, y también de Jesús Cristo, que nosotros pensamos que él también viene a sintetizar mucho, sobre todo la vibración más importante que hay en el universo, que es el amor, y que todos estamos conectados. Entonces, no para que la gente se cambie o altere sus creencias, sino porque esa esencia creemos que es la base de lo que nosotros hablamos en un concepto que le decimos RUR, que es la responsabilidad única de la realidad. Básicamente el hecho de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad con lo que hemos pensado, dicho y actuado en el pasado, unido a esta idea de que todos somos uno y estamos conectados en esencia. Y eso es lo que vamos nosotros explorando a nivel de lo que vamos usando con las herramientas que decía Chayo hace un momento. Mucha de nuestra experiencia creemos que también, así como les decíamos que esto ha sido un proceso que se ha ido evolucionando, que finalmente culminó, es muy representativo de lo que nos está pasando como personas individuales y como humanidad, porque hemos estado heredando por muchos miles de años toda una herencia racional. Mucha gente le dice el patriarcado,
¿no? En el cual se quiso dominar con la razón, se quiso desmenuzar todo, se quiso mecanizar todo, se quiso estructurar todo, hasta cosas que escapan a esta dimensión, como es la idea de la divinidad o ideas que no se pueden realmente plasmar en una fórmula o en una teoría o en un teorema. Entonces, mucho de lo que venimos haciendo viene porque, pues, desde una perspectiva, los dos somos terapeutas, los dos somos, se podría decir, pues, sanadores, chamanes o como lo quieras, pero yo soy uno muy cuadrado y ella es una muy intuitiva. Entonces, esas son las dos partes que nos componen a nosotros, o sea, los dos hemisferios del cerebro. Mucho de lo que vino a hacer Siddhartha en cuanto a hablar mucho de la razón y mucho Jesús en lo que vino a hablar en cuanto al amor y la acción. Entonces, esa lucha, no lucha, ¿no? Sino que ese diálogo interno que tenemos los dos, porque son las dos partes y las dos energías que nos componen, es lo que tenemos que integrar. Entonces, toda nuestra evolución ha sido aprender mucho a hablar o encontrar una interfase como un Google Translator de coreano que habla ella y chino que hablo yo, y entonces empezar a darte cuenta cómo es que escuchas a otra persona que está en el mismo sistema operativo, pero que piensa o que ve las cosas de manera diferente. Digo, si alguna vez han tenido una pareja, pues evidentemente se dan cuenta que esto es parte del show de todos nosotros. Pero cuando uno logra encontrar un lenguaje común, cuando uno logra encontrar ese equilibrio, entonces empiezan a pasar cosas muy bonitas porque ya estás trabajando mucho en sincronía con lo que nosotros creemos que es lo importante de esta era. Esos 4 cuerpos que les decía Chayo ahora, nosotros creemos que si los hacemos, si primero entendemos cómo funciona cada uno y después cómo hacer que cada uno de ellos trabaje en complicidad para integrarnos, entonces vamos por buen camino, porque ahorita el ejemplo que a veces ponemos es como nosotros somos como nuestro celular y los diferentes cuerpos que tenemos, uno es el WhatsApp, el otro es el Instagram y el otro es el Zoom y el otro es X otra, ¿no? Entonces, cada uno funciona de forma distinta, pero están dentro del celular. Entonces, en mi ser, yo tengo estos cuerpos y tengo que aprender en qué sistema operativo está trabajando cada uno, qué función tiene, cómo se afecta o cómo impacta a los demás, porque estamos todos conectados con estos cuerpos, y ya teniendo en conciencia eso, trabajar con cada uno. Lo que estaba hablando Chayo hace rato era principalmente, pues, de lo que pasa con el cuerpo emocional, y algo que también quería agregar es que el hecho de que se esté dejando el patriarcado, cosas por el estilo, no quiere decir que entonces ahora tenemos que hacernos 100% matriarcales, porque estas dos energías tienen que estar perfectamente equilibradas o tenemos que encontrar el equilibrio, porque en el mundo se necesitan las dos equilibradas, ¿sí? De nada sirve ser cuadrado, frío, sin sentir, y de nada sirve tampoco estar deambulando con la intuición así como, ay, lo que me trae el universo. No, entonces se necesitan usar el equilibrio de las dos para que las dos fuerzas también, lo que en el oriente le dicen el yin y el yang, que me gusta a mí más porque es un poquito más que masculino y femenino, porque engloba muchísimas más cosas, poderlas encontrar. Entonces, el tema de las emociones, como bien decía Chayo, volviendo saliendo del preámbulo que acabo de hacer, las emociones, nosotros tenemos la pauta de cómo trabajar con nuestro cuerpo emocional con, 1, el cuerpo físico y 2, los niños y los animales, porque son los que están conectados a las emociones. ¿Por qué digo el cuerpo físico? Porque el cuerpo físico se alimenta de comida orgánica por donde empieza el tracto intestinal y sale algo orgánico en donde acaba el tracto intestinal. Las emociones reciben o las emociones se disparan a través de los sentidos, ya sea por lo que escucho o lo que veo o lo que leo, y tienen que salir a través de los sentidos. Entonces, nuestra propuesta es muy sencilla en el sentido de que hasta que no estemos todos como humanidad acostumbrados a lidiar sanamente con nuestro cuerpo emocional, porque un día eso también va a cambiar, tenemos que aprender a ver cómo se limpia. Y la forma en la que la limpias es usando los sentidos, usando el cerebro y empezar a vomitar emociones, entre comillas,
como lo hacen los niños o como lo hacen los animales. O sea, un niño tiene una emoción, la vive, ya sea miedo, tristeza o enojo, y dice cualquier cantidad de barbaridades que le vienen a la cabeza, y a los 2 minutos llega como si nada hubiera pasado. Los animales también. Si tienen miedo, se espantan, corren como locos. Yo tengo 2 gatos y a los 2 minutos llegan como si no hubiera pasado nada. Entonces, esa es la diferencia, porque los niños y los animales no tienen todavía el cuerpo mental tan desarrollado como ya lo tiene un adulto que ha empezado ya a programar su cerebro. Entonces, para ellos, el sentir la emoción, vivirla y sacarla es lo que apropiadamente se debe de hacer. Por ejemplo, un adulto, si se enoja, la cabeza es la que empieza, después de media hora de que te peleaste, le sigues dando vuelta al tema y le sigues dando vuelta, y eso es lo que no hace un niño o un animal. Entonces, la propuesta de vaciar la taza es que, de preferencia, hacerlo a solas, ¿no? O puede ser una taza genérica, el hecho de empezar a vomitar emociones, de decir estoy frustrado, estoy cansado, estoy triste, estoy amargada, estoy deprimida, o puede ser con un objeto en específico, como puede ser, por ejemplo, el pleito con una persona, ¿no? Porque hay gente aquí que tiende a retener las emociones, o hay gente que tiende a vomitar las emociones con la otra persona. Entonces, todos tenemos claro de que cuando tenemos un ataque de emociones, decimos cosas que muchas veces hieren y que en realidad no es lo que tú sientes, ¿no? Entonces, el poder estar a solas y darte la oportunidad de, ya sea escribiéndolo o hablándolo, imaginándote, ya sea la circunstancia que tienes, ya sea la persona, y sin filtros y con lujo de detalles, permitir lo que tú sientes con las emociones para que salgan a través de los sentidos como entran. Entonces permite que el cuerpo emocional se tenga en un estado sano, ¿no? Realmente, ahorita vemos con Chayo el efecto de lo que nosotros creemos que tiene particularmente con los demás cuerpos, pero, por ejemplo, una persona que tiene la mecha corta, lo que no tiene es la taza vacía, tiene el tinaco lleno. Entonces, cualquier cosita que ya traes como... Le no afecta al triple. Explotas, ¿sí? Porque las emociones sí las vamos a dejar de sentir, y ese día va a ser el día que nos muramos, ¿no? Entonces, no te puedes deshacer de las emociones porque son parte de este planeta. Las plantas reaccionan a las emociones, Claro. los animales reaccionan a las emociones, los humanos reaccionamos a las emociones. Entonces, el tema no es que estén mal. Incluso hemos querido abordar a las emociones desde un tema súper cuadrado de empezar ahora a hacer 25 grupos de emociones para ver cuál es la que me está doliendo, porque cuando en realidad es simplemente permitirla salir. Sí. Y algo importante que yo quería abordar en este podcast es el tema de la salud. Ahorita que explicas justo esta parte de cómo nos afectan las emociones y también además cómo a través de estos cuerpos vamos lidiando con todos sus efectos, ¿no? Porque no nada más es el sentir, o sea, el sentir también en mi cuerpo físico, el cómo me afecta en ese momento a la salud física. Y al final de cuentas también, entonces, cómo echa a andar la mente, ¿no? O sea, como dicen, todos estos cuerpos están funcionando a la par. ¿Cómo observan ustedes que esto puede ayudar a que una persona sea más saludable o viva una vida de mayor bienestar a través de este tipo de conocimientos? Sí, fíjate, eso que dices es súper importante, porque a final de cuentas, lo que nosotros le estamos llamando la integración avanzada del ser es precisamente poder integrar las 4 capas de nuestro ser para trabajar en complicidad, o sea, para poder, o sea, todas, como dijo Rafa ahorita, se impactan unas a las otras. Entonces, en realidad, si nosotros podemos integrar cada una de ellas, vamos a poder empezar realmente a lo que llamamos nosotros crear nuestra realidad, ¿sí? O sea, para poder ser responsables de crear nuestra realidad, necesitamos estar integrados. Y esto que estás hablando del cuerpo físico es bien importante, porque a final de cuentas, ¿cómo voy a trabajar en crear una realidad armoniosa o empezar a profundizar en filosofías de vida
si estoy enfermo, está complicado, ¿sí? O sea, necesitamos estar armonizados en las 4 capas. Y esto que dices, fíjate, si hablamos de los 4 cuerpos que nosotros mencionamos principalmente, o sea, el cuerpo físico es el más burdo, con todo y el cerebro. Después el cuerpo mental, que son los pensamientos, que esos están íntimamente relacionados, pues porque, pues, razones obvias, el cerebro es el que piensa. Después hablábamos del cuerpo emocional y del cuerpo más sutil, que vamos a llamarle alma, campo electromagnético, cuerpo energético, son puros sinónimos, ¿sí? El alma o campo electromagnético está íntimamente relacionado con las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, como son puras sensaciones, las emociones son las que mueven hacia más luz o menos luz el campo electromagnético o el alma, que en realidad es pura electricidad. Esa electricidad, las emociones positivas la mueven hacia más luz, las emociones negativas bajan su luz. Y esa electricidad, o sea, ese campo electromagnético, es el que provee a las células del cuerpo físico la energía para estar en movimiento, o sea, para mantenerse activas las células. Por eso cuando alguien muere, pareciera que se le desenchufaron la energía y el cuerpo físico se ve hasta como plastificado, ¿sí? O sea, cuando morimos, el cuerpo más sutil, que es el alma, se desprende y el cuerpo físico en ese momento deja de tener movimiento sus células, o sea, muere. Esta electricidad o el alma, que es la encargada de mantener en movimiento a las células del cuerpo físico, si el cuerpo emocional no está vaciado, está lleno de emociones negativas, esas emociones negativas hacen que el campo electromagnético o alma esté en digamos que poca luz o baja energía, lo cual hace que estén mandando una energía baja a las células del cuerpo físico. Por lo tanto, el cuerpo físico no va a funcionar bien, porque si por emociones negativas guardadas mi campo electromagnético o mi cuerpo energético está bloqueado, o sea, no está realmente transmitiendo la energía a su máxima potencia, las células del cuerpo físico empiezan a funcionar pues con una batería baja. A lo largo del tiempo aparece la famosa enfermedad. O sea, sí es bien importante el mantener un cuerpo emocional sano, por eso es como el inicio de lo que nosotros empezamos a proponer, porque a final de cuentas, los 4 cuerpos son importantísimos, porque los 4 tienen que estar armonizados para poder empezar a entrar en digamos, entrenamiento personal de ir creando tu realidad. Pero, aunque los 4 son importantísimos, el primero, no el más importante, pero el primero en el que hay que enfocarnos es en adquirir el hábito de mantener un cuerpo emocional limpio. O sea, tan sencillo como todos los días sacar, o sea, evacuar las emociones negativas, así como lo comparamos con el sistema digestivo porque, así como dijo Rafa, todos los días nos alimentamos y todos los días el sistema digestivo evacúa lo que no le sirve y se queda con lo que le nutre. Así de sencillo, tendríamos que empezar a habituarnos con nuestro cuerpo emocional. Todos los días, quedarnos con las emociones que nos nutren, que esas digamos, nos suben la energía y evacuar las emociones que no nos nutren. Precisamente porque el primer impactado va a ser el cuerpo físico. Y ¿sí? primero es importante darnos cuenta de cómo está nuestra mente, ¿no? O sea, de cuáles son nuestros patrones, nuestros hábitos de pensamiento, y desde ahí partir y decir, bueno, sí sé de qué pie cojeo y sé en qué es lo que tengo que trabajar, ¿no? Porque a final de cuentas aquí entra un poquito ese tema de qué llegó primero, la emoción o el pensamiento. O sea, qué es lo que está alimentando lo que estoy sintiendo y viceversa. Sí, aquí el tema es que, por ejemplo, yo estudié economía y cuando estudias un modelo económico, congelas todas las variables y dices, vamos a ver qué pasaría si esta se moviera, ¿no? Cosa que es ficticio porque pues no puedes hacer eso en la vida real, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un cuerpo y nos enfocamos en el funcionamiento de ese cuerpo, no podemos disociarlo del resto de los demás, o sea, están todos trabajando en complicidad. O en comunión, si lo queremos ver así. Entonces, como bien dices, la mayor parte de nuestro estado de vigilia en el que estamos despiertos, pues lo pasamos con la mente. Y ese es un cuerpo muy poderoso que tenemos porque funciona
como una computadora y los pensamientos que yo tengo generan emociones. Por ejemplo, o sea, si yo me peleé con alguien y entonces surge esa emoción, ese pleito, surgen las emociones y ya vimos si las puedo sacar o no las puedo sacar, pero si yo me quedo pensando todo el día en ese pleito y sigo viendo lo negativo de la persona y sigo viendo las cosas que pienso que me hicieron, ya eso hablaremos un día porque nadie me hace nada, entonces esos mismos pensamientos son los que están secretando las sustancias que el hipotálamo genera para que las células del cuerpo empiecen a recibir químicos asociados a esas emociones. O sea, el amor tiene asociados químicos, el enojo también, la tristeza también. Si yo estoy programando todo el día a mi cerebro con pensamientos de negatividad, con pensamientos de tristeza, con pensamientos de enojo, entonces estoy preparando todo el camino para que físicamente empiece a intoxicarme de esas sustancias, para que empiece a actuar bajo esos modelos de comportamiento que estoy programando a mi cerebro y empiece a crear o sembrar semillas yo que me van a empezar a ver una realidad con las acciones que estoy sembrando. Entonces sí, en la parte de la mente es donde tenemos que hacer mucho trabajo porque el problema del cuerpo emocional, o más bien, el tema del cuerpo emocional es darle su lugar apropiado y volver a traer al frente de la discusión la importancia que tiene y lo fácil que es de administrar, ¿no? Eso ha sido perdido y se ha sido como medio buleado por mucho tiempo por muchas tradiciones o personas que creen que las emociones valen menos porque nadie puede ser Om Shanti todo el día, o sea, a veces te enojas, a veces lloras, a veces estás feliz, pues eso es normal. Si no se trata de disociarme de ellas, sino de administrarlas sanamente. Y con el que sí pasamos mucho tiempo es con la mente, y esa puede ser o nuestra gran perdición o nuestra gran aliada, ¿no? Porque es una herramienta súper poderosa que usada en complicidad nos puede llevar a lugares insospechados que creo que como humanidad todavía ni siquiera hemos podido entender bien lo que puede hacer. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? O sea, de qué tan mal está nuestra mente o qué tanta disociación hay dentro de nuestra propia persona, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que no estamos integrando bien estos cuerpos o estamos saliéndonos constantemente de esta capacidad de poder estar alineados y en armonía? Pues mira, aquí otra vez, aquí hay dos partes, por lo menos que me vienen aquí a la mente para responderte. La primera tiene otra vez que ver con el cuerpo emocional, porque el efecto del cuerpo emocional en el cuerpo mental es que lo ataranta y lo emborracha. Por eso cuando yo estoy en un ataque de celos, por ejemplo, digo cosas que en realidad no quiero decir. Entonces, si mi cuerpo emocional no está vacío, entonces estoy opacando la claridad de mi mente. Y la segunda es creando conciencia. Para eso, pues todas las herramientas que ha tratado de usar el hombre y ver cuál te funciona a ti. Si quieres meditar, si quieres escalar un árbol, digo una montaña, si quieres hacer ballet, si quieres tocar un instrumento, o sea, lo que sea que te haga a ti estar consciente del momento presente. Pero del momento presente, ¿para qué? Para ver qué estoy pensando, porque la mente, como es tan obediente, ¿no? Es como una computadora. Si yo programo y yo digo, ay, soy tonto, la mente dice, ok, gracias, soy tonto, enter. Se la cree. Entonces, es nada más, sí, se la cree porque para el cerebro, en realidad, las imágenes o la vida real, eso está probado científicamente, le da igual a tu cerebro. Si fuéramos solo un cerebro, cosa que no se puede, ya vimos, pero si fuéramos solo un cerebro, a tu cerebro le da igual pensar en la Torre Eiffel que estar en París, enfrente de la Torre Eiffel. Por eso es bueno cuando vacías la taza visualizar a la persona en que tienes con el conflicto, porque da igual para tu cerebro, pero para la realidad y para tus acciones no da igual que tú le mientes la madre a alguien a que se la mientes a solas. ¿Sí? Entonces, la mejor forma de darte cuenta de las programaciones es empezar a generar conciencia para ver qué estoy programando, porque cada vez que yo leo un post, cada vez que oigo una charla, cada vez que estoy leyendo un periódico, oyendo una teoría de conspiración o una cosa que me suba, estoy programando mi mente.
Claro, y ahí va un poco de ser cuidadosos con lo que nos alimentamos, ¿no? No solamente auditivamente, sino visualmente, la gente con la que Correcto. nos llevamos, lo que escuchamos todo el día nos está afectando y está haciendo parte de nuestra realidad, ¿no? Oigan, y platíquenos un poquito de cómo están dando ahorita el curso, si es online, presencial, cuánto dura. Pues sí, mira, nosotros tenemos este curso que se llama Integración Advancada del Ser. Es un curso que dura 9 meses, de juntarnos una vez en fin de semana, una vez al mes. O tenemos también formato ejecutivo una vez a la semana o formato señora en la mañana, ¿no? Entonces tenemos varios formatos, pero por el momento han sido la mayoría presencial. Sí hemos tenido gente que se conecta remotamente. Yo creo que vamos a hacer un poco la migración también a ese momento antes de que podamos trabajar el don de la ubicuidad y estar en 3 lugares al mismo tiempo, ¿no? Pero la idea del curso, porque lo hacemos, o sea, esta filosofía la plasmamos en retiros que hacemos, por ejemplo, en las playas y traemos yoga, herramientas que usamos, constelaciones, teoría de esto. Trabajar todo esto lo hacemos con grupos de personas, pero lo que hacemos en el curso es, en un viaje de 9 meses, empezar primero a sentar las bases de lo que nosotros creemos que es esta idea de la RUR y verlo con más detalle. Y cada módulo nos vamos a unir, porque gran parte de lo que sí creemos fervientemente es que tenemos que empezar todos a crear programaciones de unificar, no de dividir. Entonces, no es que las cosas estén mal, no es que la religión esté mal, no es que la ciencia esté mal, no es que las teorías sistémicas o la psicología estén mal, sino que si podemos todos, como si tuviéramos un rosario, si pudiéramos usar esta responsabilidad personal de que nosotros somos lo que estamos creando y nos vamos a crear puentes con la religión y con los demás temas, con la medicina, entonces, al igual que nuestros cuerpos, podemos rescatar las ideas, pero sí creemos fuertemente que cada una de estas partes tiene como un pedacito de la verdad, como un pedacito de la pizza, pero para ver la pizza entera tenemos que juntar todas. Y para eso se necesita una reprogramación y una actualización de muchos de los softwares, que muchas de las herramientas que usamos siguen pensando en modalidad dual. Entonces vamos en el curso a traer mucha de la esencia de las herramientas que nos han servido y que siguen funcionando y que las usamos nosotros, pero sin perder esta cuestión de la responsabilidad personal. Y cómo a veces nos estamos actualizando en todo, ¿no? Queremos aprender de redes sociales, queremos aprender otro idioma, queremos viajar, queremos tal, pero no estamos dedicándonos también a estudiar y profundizar en esta parte del ser, ¿no? En cómo está nuestra energía, nuestro espíritu, hacia dónde estamos evolucionando. Y creo que eso es vital, como dices, para esta etapa en la que estamos viviendo en este momento. Y pues bueno, para todos los que estén en Monterrey y puedan acercarse directamente ahí a ADVA, les vamos a dejar los datos del centro y la información de Rafa y de Chayo. Y pues yo de verdad se los recomiendo muchísimo. Yo estoy profundamente enamorada de mi maestro Rafa. Con él viví mi formación de yoga y de verdad que lo quiero muchísimo y les agradezco a los dos que estén aquí compartiendo esta información con nosotros. Ya les dejaremos entonces todos los datos aquí en la información del podcast. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias a ti, Gis, muchas gracias por invitarnos y por permitirnos compartir un poco de lo que estamos haciendo. Gracias, Gis. Yo también muy contento de compartir contigo y con toda la gente que nos escucha. Aquí lo van a oír editado, pero tuvimos una serie de obstáculos para que se diera este primer podcast que los lamas tibetanos dirían que es una muy buena señal, porque cuando empiezas un proyecto auspicioso surgen obstáculos. Así que estoy muy, muy contento y conociéndote y viendo el empeño que le pones a las cosas, sé que esto va a ser un proyecto muy bonito y pues muy honrados de estar aquí en esta primera emisión. Ay, muchas gracias, mi teacher. Los mando un fuerte abrazo a los dos. De verdad, gracias, gracias, gracias. Y también gracias a todos los que nos escuchan por estar aquí y ahora. Gracias. Gracias. Bye.